respecto a lo que era revisar el video de circunferencia trigonométrica. En el video de circunferencia trigonométrica aparecían tres triángulos. Un primer triángulo que tenía, bueno, empecémoslo desde acá. Empecémoslo desde acá. Entonces, aparecía la circunferencia trigonométrica, una circunferencia de radio 1, ¿sí? Y esa circunferencia me generaba unos triángulos, unos triangulitos que yo voy a construir acá para solo el plano, para el primer cuadrante, A, B, C, D, E, F y G. De esta forma, teniendo en consideración un ángulo de referencia, ese ángulo se garantiza que este ángulo, tanto en los dos triángulos pequeños como en el triángulo grande, para el triángulo ABC, para el triángulo ADE, es el mismo, ¿sí? Pero también es para el triángulo AFG, que ese triángulo AFG también es semejante, son semejantes, entonces por eso aparecen esos tres triángulos, ¿sí? Yo por ahorita lo voy a nombrar con la BC, un triángulo con coordenadas A, D, E y un triángulo, uy, qué pena, A, F, G. Esos triángulos, tienen una representación trigonométrica, teniendo en consideración que la trigonometría tiene como tal, como base, como argumento, fundamento, la revisión métrica. Cuando yo hablo de métrica, hablo de medida, y cuando hablo de trigo, bueno, en el caso de tri, porque es tres, y gonos como tal, o gono, ¿sí? Tiene que ver con lados, ¿sí? Con lados. Entonces, por eso decimos nosotros la medida de los tres lados de qué? De un triángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que miramos nosotros cuando hablamos de trigonometría. Hacemos la relación de la medida de los lados de los triángulos para que tengan en consideración. En esa forma o en ese sentido, nosotros vimos en el video que el segmento BC representaba seno del ángulo, que el segmento AB representaba coseno, y como el radio de la circunferencia era 1, la diagonal era 1. De igual forma, teníamos que la base siendo 1, la altura era tangente del ángulo y aquí era secante del ángulo. Digamos que no me voy a detener a explicarle por qué, porque por eso le pedí el favor de que revisara el video e hiciera un resumen analítico comprensivo de esa parte. En este caso, este es cotangente del ángulo, este era cosecante del ángulo, de forma tal que pudiéramos trabajar con respecto a este mismo ángulo de referencia, sabiendo y viéndonos nomás en este caso que esos tres triángulos que aparecen acá, podríamos replicarlos para el siguiente cuadrante, ¿sí? Para el siguiente cuadrante, ¿sí? O para el siguiente cuadrante, acá, ¿sí? O para este triángulo de acá, de forma tal, ya tenemos, sea para cada uno de los lados, ¿sí? Cada uno de los triángulos, dependiendo si el segmento es positivo o negativo con respecto al eje X o siendo paralelo al eje X. Por ejemplo, este es positivo porque es paralelo al eje Y positivo, pero este también es positivo, es negativo con respecto al Y negativo. Estos segmentos son positivos porque son positivos con el X positivo, pero estos segmentos serán negativos porque son negativos con respecto al eje X negativo. Entonces, las razones trigonométricas, yo hacía y hago mucho énfasis en esto porque estos tres triángulos son el fundamento de nuestra teoría, de la teoría trigonométrica que quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Basado en los triángulos, basado en la circunferencia trigonométrica, podemos trabajar las razones trigonométricas, seno,
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de la tran, tran, tran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo les planteaba que se los aprendieran primero que todo hay que aprenderlos de memoria, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y de ello, pues colocar ca, co, ca, hip, hip. Y ahora de abajo para arriba, lo mismo, ca, co, ca, hip, hip. Entonces, en últimas, cuando uno ahí busca, claro, mire, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre adyacente, cotangente cateto adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto hace parte de nuestro sustento. Si yo me aprendo estos tres triángulos, es algo que de pronto muchos profesores no explican. Y en este caso sí alardeo de esta partecita porque si bien no es una nueva teoría, es un enfoque que permite asumir la teoría que ya conocemos nosotros, ¿sí? Lo que se supone que de una u otra forma los profesores nos han enseñado de las razones trigonométricas, de las identidades trigonométricas, de los valores trigonométricos, ¿sí? En este sentido, poder identificar las identidades. Yo solo voy a plantearles acá, ya usted vio la presentación y se dio cuenta que cada segmentico de estos, la medida de cada segmentico de estos, representa la medida del segmento para un ángulo indeterminado. Entonces, por eso, cuando yo busco seno para un ángulo, digamos este seno, para ese ángulo, pues es la medida de ese segmento cuando el ángulo es 15, 45, 60, 108, lo que sea. Y así para cada una de las razones de las funciones trigonométricas, midiendo cada uno de esos segmentos. Pare de contar. Me centro más un poquito en las identidades trigonométricas. Entonces, por eso ya habían unas identidades trigonométricas pitagóricas, pitagóricas, pitagóricas. Esas identidades pitagóricas nacen del teorema de Pitágoras aplicado a cada uno de estos triángulos. Hay otra forma de enseñarla. La forma de enseñarla es muy agradable, ¿sí? Pero digamos que a mí me gusta y mi propuesta es que la hagamos desde los triángulos, ya que si yo me aprendo estos tres triángulos, perdón, puedo plantear el teorema de Pitágoras. Aquí puedo decir, la hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 es igual a seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Primera identidad. Segunda identidad. Aquí, secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 al cuadrado más tangente al cuadrado. No importa que sea primero el cateto opuesto del adyacente, sigue siendo la misma suma. Tercero, cosecante al cuadrado del ángulo es igual a 1 al cuadrado, o sea, 1 más cotangente al cuadrado del ángulo. Y ya tengo tres identidades. Ay, perdón, qué pena con ustedes que me dio la chis. Entonces, en ese sentido, ay, tenemos tres identidades fundamentales trigonométricas, principalmente ellas, identidades trigonométricas basadas en los tres triángulos. Ahora, también podemos sacar unas identidades que se denominan identidades recíprocas. Estas identidades recíprocas pueden sacarse para el primer triángulo, por ejemplo, yo voy a sacar la cuarta y digo, oiga, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, ¿sí? De las razones trigonométricas que usted puede tener en referencia aquí arribita. Acá está. Entonces, tangente dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo, el cateto opuesto en este triángulo es seno y el adyacente, qué pena, es coseno. Cotangente del ángulo, una quinta, podemos decir cateto adyacente sobre el opuesto, entonces coseno del ángulo es dividido entre seno del ángulo.
porque ese es el cateto opuesto, seno del ángulo. Aquí solo estoy reforzando un momento lo que se supone que usted hizo como resumen. Sexta, puedo sacar una que diga secante, por ejemplo, secante del ángulo, y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, entonces puedo decir que la hipotenusa es 1 y el cateto adyacente es coseno del ángulo. Y voy a sacar una séptima por acá, para que queden todas agrupaditas, que sea cosecante, qué pena, es igual a hipotenusa, que es 1 sobre cateto opuesto, que sería seno del ángulo. Me voy, mire que ya entonces tenemos 3 pitagóricas y tenemos 4 recíprocas solo con el primer triángulo. Vamos a mirar con el segundo. Voy a octava. Octava, vamos a hacer entonces, voy a hacer, por ejemplo, cotangente del ángulo. Cotangente es cateto adyacente, que es un 1 sobre cateto opuesto, que sería tangente. Puedo hacer también, por ejemplo, coseno del ángulo, siendo coseno el adyacente sobre la hipotenusa, secante del ángulo. Entonces, mire que ya vamos en 9 identidades que podemos aprender. ¿Cómo? Pues yo le planteo de los triángulos, pero tengo que saberme las razones trigonométricas. Vamos a mirar a una décima con el tercer triángulo, teniendo como referente que este es el segundo triángulo, ese es el primer triángulo, este es el tercer triángulo del que estamos hablando. Entonces, en este tercero podemos hacer, por ejemplo, seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto, el opuesto es un 1, y la hipotenusa es cosecante del ángulo. Y 11, podemos sacar tangente del ángulo, siendo tangente cateto opuesto sobre adyacente, o sea, 1 sobre cotangente del ángulo. De forma tal que tenemos 11 identidades fundamentales, todas sacadas de los mismos 3 triángulos. Entonces, ¿cuál es mi invitación con esta teoría que no estoy inventando, solo estoy reorganizando? Y si se dieron cuenta, como les comentaba, esa presentación de circunferencia trigonométrica es una presentación que tengo yo desde 2003, 2006, ¿sí? Y pues ahí la tenía yo, algún día la subí yo al canal este como en el 2011, ¿sí? Cuando los youtubers ni siquiera algunos habían nacido. Ahorita hay youtubers tan jóvenes que ni siquiera han tenido la posibilidad de acceder a la educación, ¿sí? Sino piensan que haciendo pendejadas ya se vuelven famosos, y sí, se volvieron famosos, pero pues que tengan algo de valor que enseñen, pues no. Que lo siga la gente, pues bueno, sí, chévere que lo siga la gente, muy bonito. Tenemos 11 entonces identidades fundamentales, eh, pero esas identidades recíprocas responden a lo siguiente. ¿Qué es algo recíproco? Es algo, un número recíproco se conoce como aquello que al multiplicarlos, valga su esta, si yo digo A sobre B, es recíproca con, perdón, con B sobre A, es porque en la parte de arriba me queda AB y aquí me queda AB, por tanto me queda 1. Da un 1. El múltiplo de esas me da 1. Entonces, aquí si nos damos cuenta, esta y estas son recíprocas. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sean recíprocas? Que uno diría que el numerador cambia el denominador, podríamos decir de esa forma. Por eso me va a quedar con ese concepto tan vago de ser recíproco, y busquemos dentro de la 4 a la 11 dos que pueda decir yo, es lo mismo pero al revés. ¿Hay dos que sean lo mismo pero al revés? ¿Que se expresen lo mismo pero al revés? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Hay alguna que diga es lo mismo pero al revés? La 8 y la 11. La 8 y la 11, entonces yo voy a colocar acá que la 8 y la 11 son lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés. Qué bien. ¿Habrá otra que sea lo mismo, pero al revés? Algo que sea lo mismo, pero al revés. 6 y 9. 6 y 9. Miremos a ver la 6. La 6 y la 9.
Yo voy a decir que sí. Miren que aquí es lo mismo, pero al revés. Aquí dice secante es uno sobre coseno y aquí dice coseno es uno sobre secante. Es como si lo despejáramos o cambiáramos el orden. Aquí decía cotangente es uno sobre tangente y aquí tangente es uno sobre cotangente. ¿Qué otro? 7 y 10. 7 y 10, vamos a mirar 7 y 10, 7 y 10, 7 y 10, 7, ¿dónde estás el 7? El 7 es una C y la 10 dijiste tú, la 10 y 10 una C. Seno es uno sobre cosecante y 7 7 cosecante es uno sobre seno. En efecto, sí señora. Otro más que sea otro más que sea lo mismo pero al revés. ¿Alguna más que sea lo mismo pero al revés? O ya ninguna más. La 4 y la 5. La 4 y la 5 son lo mismo, pero al revés. Mire que aquí digo seno sobre coseno y aquí coseno sobre seno. También son lo mismo, pero al revés. En ese sentido, en ese sentido, porque decimos que son recíprocas, por ese mismo sentido, que yo puedo transformar tangente en, mire que aquí tenemos tangente es seno sobre coseno, que es lo mismo que sería, tenía que ver con cotangente. Entonces, si nos damos cuenta, cotangente en la A, que es esta, y la A, que es esta, cotangente es uno sobre tangente y tangente es uno sobre cotangente, que significa que son del mismo sentido. Si yo hubiese escrito acá uno dividido en cotangente, que cotangente es coseno del ángulo sobre seno del ángulo, aplicaría producto de extremos, producto de medios y me queda seno por uno, seno, los extremos, y coseno por uno, coseno, coseno del ángulo. Entonces, mire que yo puedo transformar esta identidad cotangente que la tenía en términos de uno sobre cotangente aquí, a que quedara como la tenemos nosotros, a seno sobre coseno, que es esta identidad que tenemos acá, la número 4. Entonces, de cierta forma, podemos hacer esa transformación que me permita a mí identificar la equivalencia de ellas. ¿Para qué me sirve ello? Y ahí es donde me quiero centrar. Y la clase del día de hoy viene a, oiga, nos toca aprender los valores de las identidades trigonométricas en primera instancia. Hay otras identidades que vamos a trabajar el día martes con sus valores y con todas esas cosas, pero quiero, hoy quiero considerar es lo concerniente a los valores trigonométricos. Valores trigonométricos. Estos valores trigonométricos se pueden obtener con esos triángulos, con esas razones, con la circunferencia trigonométrica y con dos triángulos especiales, que esos triángulos especiales, bueno, en este caso es un triángulo de 45. Pregunta, ¿quién en sus útiles no ha tenido un triángulo, una escuadra de 30 grados, una escuadra de 45? ¿Sí? Sabiendo que la de 30 grados también tiene un ángulo de 60. Yo comento mucho este caso y es que alguna vez a algún muchacho le dije, oiga, no se le olvide comprar la escuadra de 45, la escuadra de 30 y la escuadra de 60. Y me llegó con tres escuadras diferentes. Una que tenía dijo, mire, profe, mi escuadra de 45, mire, profe, mi escuadra de 30, y miren, profe, mi escuadra de 60, y yo, ¿para qué compro una de 30 y una de 60? Profe, pues es que usted dijo que tocaba tener las tres escuadras, y yo, ay, santo de Israel. Yo, bueno, Dios le bendiga, qué bonito que tiene los recursos para comprar dos escuadras, una de 30 y una de 60, pero pues uno se sabe, espero entienda el comentario a qué va, ¿sí? Entonces, claro, acá nosotros, yo voy a colocar, ¿qué tal la escuadra de 45 tuviera magnitud 1 y altura 1? Pues su hipotenusa, gracias a Pitágoras, sería 2. Ahora, si la altura fuera 1 y la diagonal fuera 2, yo quisiera que usted tomara como referente, venga a ver si yo tengo, no, si tengo,
perdón por aquí, voy a coger una escuadra, voy a tomarla acá, escuadra de 30 grados. Vamos a mirar, voy a tomar acá una imagen, quiero una escuadra de 30 de 60. Esta escuadra me va a llevar esta azulita que está llamativa, y entonces si nosotros vamos y miramos, voy a mirar acá nomás, control B. Esta escuadra se supone que es de 60. Si yo voy y tomo la medida de esta altura, la medida exacta de esa altura, es que no quisiera, voy a, la medida, ¿no? Ahí les toca a ustedes, la medida de esto, ¿sí? Ah, ya sé cómo lo voy a hacer. La medida, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Ah, la voy a tomar así. Pero en un pantallazo de acá, va a tomar esta regla, esta va a ser mi regla, ¿sí? Entonces, control B, voy a tomarla aquí, voy a hacerla un poquito más chiquita, ella aquí. Entonces vamos a tomar medidas, ¿sí? Entonces voy a dejarla aquí resaltado, perdón que quiero que entiendan lo que pasa con este segmento, listo. Ya lo tengo yo acá, este segmento lo voy a utilizar, vamos a dejar acá, ¿dónde estoy? Quítate, acá es que tengo preciso una cosa de más y no me deja ver. Quítate, a ver. Listo. Aquí. Entonces, no, cuadro. Listo. Ya. Entonces, esta medida que yo tengo acá, no, pero es que quiero girarla a la embarra. Si yo la giro, voy a mirar acá, plan, quiero tomar la medida de este segmento. Ay, me toca es con transparente o encima o abajo. Entonces, venga a ver. Perdón, un momento. Toca, creo que estrecho, transparente, arriba y abajo, detrás, encima, delante del texto. Vamos a ver si acá. Entonces, la medida de este segmento voy a tomarlo desde acá, digamos que de aquí hasta la mitad, casi queda de aquí hasta la mitad. Cuando yo voy y miro ahora, va a tomar la diagonal, va a tomar la diagonal que está por ahí la diagonal, va a tomar la diagonal y voy a darme cuenta aquí, si nos damos, que me da exactamente, oiga, casi exactamente el doble. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A ver qué voy con esto? Que ese triángulo, las escuadras, si usted va y mira, la altura del segmento más pequeño es exactamente la mitad de la hipotenusa, o la hipotenusa es el doble del más pequeño. Y en ese sentido, cuando yo haga Pitágoras, pues me va a quedar que esto va a quedar 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es la raíz cuadrada del cateto que tengo yo aquí como base. Entonces esa base sería igual a 2 al cuadrado me da 4, 1 al cuadrado me da 1 y la raíz de 4 menos 1 me da 3 su raíz. Y mire que aquí tenemos, y eso dependiendo de la medida que tenga. Puede ser 20 centímetros, 15 centímetros, 7 centímetros, lo que sea, pero esto es a proporción, porque las escuadras de 45 pueden ser más grandes, más pequeñas, pero son proporcionales. Las escuadras de 30 o de 60 son a escala, ¿sí? Pero siempre son proporcionales. Y entonces estos valores que tenemos nosotros, los podemos considerar ¿para qué? Para llenar una tablita de valores que podemos nosotros llenar, y entonces yo les propongo que esa tablita con estos triángulos, con las razones trigonométricas, la podamos llenar. Entonces, ¿yo qué propongo? Voy a llevarme, yo siempre me pongo a rayar acá, voy a mirar aquí, vamos a mirar acá, uy, voy a dejarla acá, voy a pequeñito un poquito más, un poquito. Listo, acá está. Entonces voy a jalar una gotica de estas. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar unos valores. Claro que aquí no se alcanzan a ver. Voy a colocarlos primero. Voy a tomar esos valores. Ya ahorita lo hago. Eh, Voy a colocar valores. ¿Qué valores? Unos valores de referencia, por ejemplo, 0, 30, 45, 60, qué pena, 60, 90, 120, 30 con 5, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300,
330, 360. Oiga, oiga, ¿son solo esos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, venga, que me... 30, 60, 90, 115, 150, 180. Creo que me faltan, pero 21, 24, 27, 300, 300. Creo que con estos podemos trabajar. Vamos a hallar, vamos a calcular estos valores. Entonces, tómele pantallazo a esos valores, tómele pantallazo a esos valores, porque sobre esos vamos a trabajar. Vamos a hacer ¿qué cálculo? Vamos a hacer el cálculo de seno del ángulo, perdón, seno del ángulo, vamos a trabajar coseno del ángulo y la tangente del ángulo, aquí está, ahí está, de forma tal que vamos a sacar los cálculos de de esos valores. Entonces, yo voy a agrandar esto un poquito. Entonces, esto, pues si bien, ¿cuál es la idea? La idea no es llenar, porque usted puede conseguir estos resultados en Google, ¿sí? Pero sí en poder entender, ¿sí? La lógica que tienen el obtener estos valores. Uy, por acá que se me hizo. Chanfle, aquí está. Aquí está. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo voy a mirar las gráficas, yo aquí para los valores me voy a basar en las razones trigonométricas, en estos tres triángulos, en las gráficas de las funciones trigonométricas, acordándome que la gráfica de seno es así, ¿cierto? Que la gráfica de coseno es así, la tangente es acá, ¿plan? Y aquí, Fran. Entonces, que aquí tuviéramos por acá pi medios, por acá fuera pi, por acá fuera 3 pi medios, aquí 2 pi. Lo mismo pasar acá, que aquí fuera pi medios, aquí pi, aquí 3 pi medios, aquí 2 pi. Acá tenemos una asíntota donde es pi, por acá pi, pi medios por acá, aquí pi, 3 pi medios, y por acá llegamos a 2 pi. De esto, podemos con las gráficas, con los triángulos, con esos dos triángulos que estoy mostrando yo ahí, podemos nosotros considerar obtener valores tanto de seno, coseno, tangente. ¿Por qué trabajamos solo esos valores de seno, coseno y tangente? ¿Sí? ¿Por qué trabajar solo esos valores? Porque lo que hagamos con ellos, digamos que normalmente nuestra calculadora tiene solo seno, coseno y tangente. Digamos que si necesitáramos secante, cosecante o cotangente, pues lo podríamos hallar, ¿sí? Lo podríamos hallar, pero pues no es la intención en este caso, ¿sí? Digamos, la idea sería poder utilizar los valores que necesitamos en este caso. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a llenar valores de esa tablita y hay valores que se pueden obtener de forma directa. Por ejemplo, seno de cero. Si yo voy y miro seno de cero, yo voy a virar, ¿sí? Y entonces hay valores que están, por ejemplo, en las gráficas que yo puedo obtener o revisar. Si yo me aprendo cómo es la gráfica, yo directamente puedo saber que seno de cero es este valor, coseno de cero es este valor, tangente de cero es en este valor. Por eso yo sé que esto es cero, 1 y cero. Bueno, ni siquiera este valor en coseno, el coseno sería aquí arribita. Entonces, aquí para 0 grados sería 0, 1 y 0. Pare de contar. También podríamos para 90 grados. Entonces yo voy a dejar acá, perdón, voy a dejar fija esta casillita. Visualización, visualización acá, inmovilización. Lo voy a dejar inmóvil aquí. Y entonces voy a mirar ahora para 90 grados. En 90 grados, si nos damos cuenta, es pi medios. Y en pi medios, entonces en seno va a ser 1, en coseno va a ser 0 y en tangente va a ser indeterminada, indeterminada, ¿sí?
Y si vamos y miramos, claro, mire, ¿por qué uno? Mírelo acá. ¿Por qué cero? Mírelo acá. Indeterminado, porque aquí aparece una asíntota donde se acerca, pero nunca la toca. Acordémonos que esta función es una función que genera una asíntota en pi medios, ¿sí? Entonces, indeterminado, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. ¿Listo? De allí, vamos a mirar, ya vamos en 90. Ahora vamos a 180. 180. Un instante, venga, si mandan al final lista de asistencia. Oh, ay Dios, vamos a ver. Chao, Lola. Listo. Chao. Listo, menos mal ya. Terminaron esa dichosa reunión. Listo. Siguiendo con ello, vamos a mirar en 180. En 180, entonces mire que en 180, o sea, en pi, aquí tengo cero, aquí tengo -1 y aquí tengo cero. Entonces puedo ir llenando esos valores. Cero, -1 y cero. Ya. Solo con la gráfica ya puedo obtener esos valores, ¿sí? Voy a mirar en 270. En 270 miramos nosotros y que es 3 pi medios, en este caso, -1, 0 e indeterminado. Entonces, -1, 0 e indeterminado. Indeterminado. Para de contar, mire que ya hemos llenado 9 casillitas. Voy para 360. En 360 voy a tomar acá y entonces me queda para 360, o sea, para 2 pi, me da 0, 1 y me da cero. Entonces, 0, 1, 0. Entonces, hemos llenado valores para cuatro ángulos en sus tres formas, para seno, para coseno y para tangente. Entonces, y simplemente mirando la gráfica. Entonces, no necesariamente a veces nosotros nos quedamos con la limitación de que no traje una calculadora, de que no tengo una calculadora, tengo celular, pero no tengo calculadora, qué cosas, pero obviamente el profesor no me va a permitir sacar, y en eso me incluyo yo, no le voy a permitir sacar una calculadora para una obtención de un valor de estos, ¿sí? Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Pues mire, ya llevamos 12 para 360, para 270, para 180, para 90 y para cero. Uy, no es más, 5 valores de esos se pudieron obtener. Ahora, ¿qué otros se pueden obtener? Pues mire que aquí tenemos un triángulo que yo les planteé para 45, para 60 y para 30 grados, ¿sí? Porque esos triángulos me sirven para 45, para 30 y para 60. ¿Cómo así que nos sirven? Claro, porque si yo voy a hallar seno y me sé las razones trigonométricas, pues seno, yo digo, seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí me tengo que ir a no quiero porque si lo escribo, venga, a ver si lo puedo escribir, me quedaría 1/raíz de 2, perdón. O más bien, como yo racionalizo, raíz de 2/2. Y ya lo tiene su merced, venga, a ver si me quedó. Perfecto. Uy, eso era lo que quería saber. Que lo haya dejado bien amplia la casillita, era lo que necesitaba saber. Voy a dejarla más grande por acá. Voy a subir de nuevo. Vamos a mirar si me quedo entre la casillita. Acá me quedó chiquita, pero pues la puedo agrandar un poquito más para que se pueda ver mejor. Listo. Y entonces acá tengo, voy a borrar ese para escribirlo bien. Y entonces yo tengo raíz de 1/raíz de 2, que es el de 30, 1/raíz de 2, o más bien raíz de 2/2 luego de haber racionalizado. Cuando tengo coseno de 30, voy y miro entonces, ¿dónde miro? Porque ¿de dónde sacó eso, profe? Del triángulo, porque seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ah, chica, claro que sí. Entonces, mire lo que ahí aparece. Entonces, ya tengo yo seno y coseno, ¿sí? Para estos valores. Ahora, si voy y miro para 30 grados, el seno, no, qué pena. El coseno de 30, uy, ¿yo por qué coloqué esto acá? Esto es para 45 grados, esto va en 45, estaba pensando en 45 grados, seno de 45 grados. ¿Sí? Si yo voy y miro seno de 30 grados es 1/2. 1/2, porque mire que seno, como 30 grados, estoy referenciándolo acá, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. Ahora,
de 60 grados, profe, de 60 grados, si yo quiero seno de 60, como el ángulo de 60 es este, pues seno es cateto opuesto, raíz de 3 sobre 2, cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, los cosenos, entonces vamos a mirar coseno de 30, el 30 coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. De 45, coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, igual, 1 sobre raíz de 2, pero que al final, al racionalizar, me queda la raíz de 2 sobre 2. Listo. De 60, el coseno, como este es 60, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es 2, entonces 1 sobre 2, 1 sobre 2. Entonces miren que ya tengo tanto seno, coseno y tangente de 30, 40 y 60. Pero ahora vamos a mirarlo para tangentes. Tangente para 30 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, para 30 grados debiera ser 1 sobre raíz de 3, que nosotros al racionalizar nos queda raíz de 3 sobre 3. Pues mire que hay un argumento solo con los triángulos. Y usted dirá, uy, profe, que viene a hablar paja, eso raíz de 3 sobre 3 que sea igual a tangente de 30 grados. Pues miremos a ver. Yo voy a probar acá que la raíz de 3 que me da, perdón, súbete un momento calculadora, hasta ahí, bien. Raíz de 3 que me da esto. Y yo lo voy a dividir entre 3 y me da esto. Me da 0,57735. 0,57735 lo voy a copiar un momentico nomás como para tenerlo como referente. Control B. Pégalo, pégalo. Sí. Uy, ¿qué se me hizo? ¿Y puch o no puch? Listo. Acá está. Por ahora lo tengo ahí. Y ahora voy a hallar, se supone que estoy calculando tangente de 30 grados. Entonces, más bien voy a calcular tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados, vamos a ver. Inglés. Y si nos damos cuenta, sí. 0,57, perdón, a ver otra vez, calculadora, súbete. Vamos a ver si da los mismos valores. 0,57, ahí está. Ahí está, me quedó montada la imagen, pero 0,57, 73, 50, 26, sí, 9. Uy, nos dio el valor exacto. Nos dio el valor exacto. Entonces, mire que sin necesidad de utilizar calculadora, pude acercarme al valor de seno, coseno de 30, 45 y 60, solo haciendo uso de los triángulos, de esos tres triángulos y de las gráficas. Bueno, en este caso de los tres triángulos. ¿Sí? Entonces, mire cómo podemos nosotros trabajar solo con los triángulos y las gráficas para hallar valores. Entonces, mire que ya habíamos hallado 5 hileras, 5 por 3, 15, y ahora vamos a 15 y 3, 18 y 3, 21. Vamos a hacer tangente de 45. Tangente de 45, cateto opuesto sobre adyacente, 1 sobre 1, pues me da 1. Es tangente de 30, de 60 grados. Cateto opuesto, raíz de 3 sobre 1, o sea que la raíz de 3. La raíz de 3 es tangente de 60, sí. Entonces vamos a mirar, la raíz de 3 se supone que es 1,7320. Y si yo calculo tangente de 60, yo me acuerdo, 1,7320, vamos a ver, y 50 y 80, vamos a ver, y ya le digo igual, y 1,7320, 50, 80, 08, 8, qué pena. Entonces, hemos obtenido no los valores, porque los valores uno a veces piensa con valores aproximados, sino los valores exactos, que es lo que nos interesa y lo que debiera ser nuestro interés en este momento, el poder tener el valor exacto de la identidad trigonométrica de esta función trigonométrica, ¿sí? Pues mire que ya los tenemos, entonces mire, ya todos estos que tenemos llenos. ¿Nos faltan unos? Claro, nos faltan unos, pero eso los vamos a obtener en este momento. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir el favor, le voy a pedir el favor que escoja, voy a hacer un poquito más grande todavía la casilla para que me quede espacio para meter los valores que necesito. Espero que no se hayan corrido. Listo, súper bien. Listo, regáleme un ángulo que no hayamos obtenido y dígame seno, coseno o tangente. Regáleme un ángulo. Es más, con ese ángulo trabajamos las tres cosas. Regáleme un ángulo que no hayamos obtenido. Un 120. ángulo 120, perfecto, muchas gracias. Ese 120 lo vamos a trabajar. Bien, voy a irme arribita, entonces voy a buscar 120.
Y entonces, ¿por qué les dije que íbamos a trabajar la circunferencia trigonométrica y todo? Porque en verdad vamos a trabajar 120 con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdón, voy a borrar estos valorcitos que coloqué yo en rojo porque ya están allá en verdecito y negro y me generan aquí algo de distracción. Este numerito de acá, tran, chao, Lola, y listo. De 120, entonces, ¿qué voy a hacer yo con 120? Yo voy a hacer la gráfica de la circunferencia, espero que se vea, la gráfica de la circunferencia para 120 y yo en la circunferencia trigonométrica voy a buscar 120. 120 se supone que es un ángulo que está acá. Pero eso me permite a mí construir un triángulo, me permite construir un triángulo, bueno, dejemos ese verdecito aquí, este triángulo que tenemos acá, ese triángulo me lo permite construir, que si yo lo hago un poquito más grande, le dejemos un poquito más de espacio, aquí no necesito este espacio, no te necesito a ti, pero sí te necesito a ti, bajar acá. Oiga, nunca lo he explicado con estas casillitas de Excel y aguanta. Entonces, ese triángulo, yo lo puedo hacer un poquito más grande, voy a hacerlo aquí un poquito más grande. Pam, 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 pam. Y pregunto, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto sería este ángulo? ¿Alguien me puede decir cuánto sería 60 este grados. ángulo? 60 grados, muy bien. 60 grados. Entonces yo voy y miro el triángulo que dice 60, al lado opuesto de 60 está raíz de 3. Al cateto adyacente está 1 y la hipotenusa está 2. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Que como yo estoy con esos valores, hay algunos valores que están sobre el eje X positivo, otros que están sobre el eje X negativo, hay unos que están sobre el Y positivo y unos que están sobre el Y negativo. En este caso, para este triángulo, ¿hay alguno que esté sobre el X o el Y positivo o el negativo en especial? ¿Hay algún valor que esté sobre el X o el Y negativo? ¿Alguno que usted vea en esta circunferencia que estén sobre el X negativo o sobre el Y negativo? En El X este, está negativo. el X está negativo, entonces yo coloco aquí -1, porque el X es negativo, como lo dijiste tú. El Y es positivo, no hay problema, pero el X sí es negativo. ¿Y la hipotenusa? No, la hipotenusa como es una medida del radio, que hace referencia al radio, digamos, voy a pedirles que tomemos como acuerdo que la hipotenusa sea 1, sea positiva, qué pena, no 1, sino positiva. En este caso es 2. Por tanto, cuando yo voy a mirar, tengo que basarme no en 120, sino en su ángulo de referencia, 60 grados. Y basarme en el ángulo de referencia de 60 grados, voy a calcular seno. Y seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2. Para coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa menos 1/2. Y la tangente sería cateto opuesto sobre adyacente, o sea, raíz de 3 sobre -1, que eso me arroja que sea menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Y si vamos a mirar si es cierto, yo prefiero verificar porque yo sinceramente no creo en mí. Entonces, como no creo en mí, voy a mirar si raíz de 3 sobre 2 es seno de 120. Vamos a ver. Raíz de 3, lo que me dé, lo voy a dividir entre 2, lo que me da 0,86, positivo. 0,86 y voy a hallar seno de 60. Vamos a ver, seno de 60. Ah, no, seno de 120, qué pena. Lungilis, seno de 120, disque 0,86, 60, 25, 40, igual, 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 igual. Me dio seno de 120, 0,86, 60, 25, 43. O sea que me está dando el valor exacto. Acá, coseno de 120 me da negativo 1/2. Vamos a ver, coseno de 120. Vamos a ver, igual, menos 0,5. ¿Qué es menos 1/2? Perfecto. La raíz de 3 negativa, yo me acuerdo que la raíz de 3 creo que es 1,73, 20, 50, 80, negativo. Acuérdese que la tangente va a ser negativa, entonces voy a calcular tangente de 120 y en efecto, mire, menos 1,73, 20, 50, 88. O sea que, hijo de pucha, aquí estoy obteniendo los valores. Profe, yo me lo aprendí con los deditos, muy bonito, muy bonito. Yo le propongo que se lo aprenda con las gráficas y con estos dos triángulos, haciendo uso, cuando puedo con las gráficas, directamente la gráfica. Cuando puedo los básicos que son 30, 60 y 45, pues el argumento son ese triángulo.
Pero si no son las gráficas y no son estos dos triángulos directamente, el soporte va a ser la circunferencia trigonométrica, ubicándonos en alguno de sus triángulos dependiendo el cuadrante donde esté. Y entonces mire que aquí está la referencia de la circunferencia trigonométrica, el triángulo al que hago referencia en este caso dentro. Este triangulito que está chiquitico lo amplía acá y entonces mire que como el ángulo de referencia va a ser 60, pues tengo que utilizar este triángulo de acá de la derecha. Ahora, regáleme otro número, otro ángulo de los que teníamos por ahí. Otro 300. 300, y este man se agarra. Pero listo, yo también puedo. Vamos a ver, 300. Vamos a mirar 300. Entonces, 300, voy a buscar la circunferencia. No tengo que hacerla ni siquiera muy grande porque ahorita voy a ampliar el triángulo. Y el triángulo sería acá. Siempre el triángulo es con base en el eje X. La base debe estar sobre el eje X. Entonces, ese triangulito debe estar ahí. Mírelo acá. Y el ángulo de referencia es este. Por tanto, voy a hacer el triangulito un poquito más grande. ¿Cuál sería el ángulo de referencia? ¿Qué medida tendría que tener el ángulo de referencia para que me diera 300? Está viendo que ese ángulo es de 90 grados, ¿no? ¿Cuál debiera ser el ángulo acá? Para que me... 60. 300 o 330, ¿cuál me dijo su merced? 330, ¿cierto? Sí, sí, sí. 30. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el ángulo de referencia? 30. ¿Por qué 30? Porque a 360, la vuelta completa, le debo quitar 30 grados. Entonces, mi ángulo de referencia va a ser 30 grados. Y voy y busco el ángulo de referencia, que es este. El opuesto de 30 grados es 1, la hipotenusa es 2, y el cateto adyacente de 30 grados es raíz de 3. Alguno de esos valores en este cuadrante, cuarto cuadrante, alguno de esos valores es negativo, el X o el Y, porque la hipotenusa siempre va a ser positiva por hacer parte de los radios de la circunferencia, pero el X o el Y podrán ser negativos en algún momento o deberán ser negativos. -1. El -1, ¿por qué? Porque está orientado hacia el eje Y negativo, está hacia abajo. Y como está hacia abajo, pues va a ser negativo. Entonces, por eso voy a colocar -1. Muy bien. Entonces, ahora sí me voy aquí al valor de seno del ángulo 330. Va a tener como referencia ángulo de 30 grados en el cuarto cuadrante. Y entonces, la circunferencia trigonométrica es mi referente, claro, es mi referente. Pero ese referente yo lo amplío en el triángulo, claro. Y ahora sí, teniendo en cuenta que el valor del segmento es negativo para Y, pues voy a hallar seno, coseno y tangente. Seno de 30 grados es -1 sobre 2, menos un medio, ya lo tengo. Coseno es raíz de 3 sobre 2, entonces raíz de 3 sobre 2, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente, no, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es raíz de 3, entonces -1 sobre la raíz de 3, pero que eso es lo mismo que decir menos la raíz de 3 sobre 3, menos. Entonces, si voy a mirar, porque en verdad yo todavía no me las creo que eso me dé, pero vamos a mirar, seno de 330, vamos a mirar, seno de 330, uy, qué pena que se me apagó, seno de 330, seno de 330, eso es menos 0,5. Un medio negativo, sí, menos 0,5. Raíz de 3, yo sé que me acuerdo, no, ya ni me acuerdo. Raíz de 3 creo que es 1,73. Y al dividirlo en 2 me da 0,86, 60, 25, 40. Voy a borrar por si acaso. Y ahora voy a sacar coseno de 330. Entonces, coseno de 330. Entonces, 0,86, 60, 25, 43, la misma joda, pero exacto, porque aquí posiblemente me falten valores decimales que no me caben en la calculadora por más grande que tenga yo aquí esta imagen a la parte izquierda. Ahora, menos raíz de 3 sobre 3, entonces voy a sacar acá la raíz de 3, que es esto, la voy a dividir entre 3 y me dio, ay, qué pena, no sé si lo hice bien, raíz de 3 es igual, pingris, dividido en 3, pingris, me da 0,5773, 0,5773,
50,26,9, vamos a ver. Y voy a sacar negativo. Tengamos en cuenta que negativo, aquí hice la división de la raíz con el 3, pero no coloqué el negativo, es menos 0,57. Y voy a calcular tangente de 330. Tangente de 330. Tangente de 330 menos 0,57. 73,50,26,9. O sea que estoy obteniendo el valor exacto, sin necesidad de hacer uso. Aquí con la calculadora será, si yo estoy haciendo uso de la calculadora la estoy utilizando para confirmar que el valor me está dando el valor. Entonces mire cómo podemos hacer uso de ello. Y simplemente con estos valores. Otro valor, regáleme otro valor que no hayamos hallado. 150, 210, 240, 300 y 300. Uy, ya no me falta es nada. Oiga, ¿por qué me faltan? Siento que me faltaron valores. Pero bueno, no me falta es nada. Uy, no, ya casi los obtenemos estos. Otro valor. 150, 210, 240, 300. Dígame, Ramiro. 240. Vamos a ir con 240, perfecto. Vamos a irnos con 240. Entonces, volvemos a la circunferencia trigonométrica. El 240 está en el tercer cuadrante, entonces el triangulito es este. Aquí está el ángulo de referencia. Yo voy a hacer ese triángulo más grande porque ahí no lo veo. Entonces por aquí lo hago más grandecito. ¿Y el ángulo de referencia cuál sería? Sabiendo que este ángulo es de 90 grados. ¿Cuál sería el ángulo de referencia? Para 240, ¿cuál sería el 60. ángulo? 60 grados, perfecto, 60 grados. 60 grados, entonces 60, yo busco el triángulo y al lado adyacente de 60 es un 1, el lado que está pegadito, la hipotenusa siempre es 2 y el cateto opuesto a 60 es raíz de 3. Ahora, ¿habrá algún valor en este tercer cuadrante, alguno de esos valores que sea negativo? Es lo que debo preguntarme. ¿Habrá alguno que sea negativo? X y Y. El X y el Y, por tanto, me queda menos 1 y me queda menos raíz de 3, porque el X, tenemos que tener en cuenta, el X está sobre el eje X negativo y el Y está sobre el eje Y negativo, paralelo al eje Y negativo. Desde esa forma ya podemos obtener seno, coseno y tangente, porque seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, menos raíz de 3 sobre, cateto opuesto sobre hipotenusa, 2. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, menos 1 sobre 2. Tangente es menos raíz de 3, este lo voy a escribir, sobre menos 1, pero menos y menos me da más, entonces me queda raíz de 3 solito, porque al dividir entre 1 me da lo mismo. Y puedo confirmar, oiga, ya me va a confirmar, ya casi acabamos. Entonces voy a confirmar esto, voy a confirmarlo, ¿y de qué forma lo voy a hacer? Pues miremos a ver. Raíz de 3 sobre 2, ya sabemos que es 0, voy a hacerlo por acá solito. Raíz de 3, lo que me dé, voy a dividirlo entre 2 y se supone que me da 0,86, pero es negativo. Tengamos en cuenta que aquí dice que es negativo. Yo tengo el valor exacto, no lo he simplificado, no lo he aproximado y no estoy colocando decimales. Simplemente estoy diciendo que la raíz de 3 sobre 2 da 0,86, 60, 25, 43 y otros números más que no me aparecen en esa calculadora. Pero bueno, vamos a mirar seno de 240. Seno de 240, seno de 240, vamos a ver, igual, menos 0,86, 60, 25, 43. Ahí me da. Vamos a ver coseno de 240, coseno de 240. Coseno de 240 me da 0,5. Miren, un medio negativo, menos 0,5. Y ahí quedó el resultado. Raíz de 3. La raíz de 3 es 1,73. Por si acaso no me acuerda. Yo sí me acuerdo. 1,73, 20, 50, 80, 0. Voy a sacar tangente de 240. Tangente de 240. 1,73, 20, 50, 80, 8. Ya que miren, he obtenido los valores exactos, no aproximados, sino exactos de esto. ¿Sí? Hemos obtenido esos valores exactos, nada más.
exacticos. Me faltan 300, me falta 210, me falta 150. Entonces me falta 300, 210 y 150. ¿Cuál es el ejercicio en este momento? Primero que todo, que usted halle seno, coseno y tangente de esos tres ángulos. De 150, de 210 y de 300. Y de 300. De esos tres. Y entonces usted lo hace y me envía una foto, un PDF de esa solución que hizo. ¿Cuándo? Ya, ya. Tiene 20, tiene 30 minutos para enviármelo. Me lo envía al WhatsApp directamente. En el WhatsApp enviándome el seno, coseno y la tangente de esos tres ángulos, ¿sí? Usted ya ha repasado. Le pido, eso sí, le pido el favor que vea el argumento de esto. Entonces, estos tres ángulos tienen como argumento la circunferencia trigonométrica y el triángulo de referencia, ¿cierto? El triángulo con su ángulo de referencia. Y ahí sí puedo obtener eso. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo? Repase la obtención de esos ángulos. ¿Por qué? Porque el día martes vamos a hacer un quiz en donde yo le voy a colocar 4 ángulos diferentes y usted me tiene que hallar seno, coseno y tangente. Y si es un ángulo, vuelvo y le hago el resumen, si es un ángulo que tiene que ver con la gráfica, pues el argumento es la gráfica, que es un ángulo como 30, 45, 60, en donde el argumento es el triángulo, pues solo coloca el triángulo. Pero si es un ángulo que tiene que ver con la circunferencia trigonométrica por su posición y el triángulo de referencia, usted debe colocar la circunferencia trigonométrica y el ángulo de referencia. Ese debe ser el argumento para poder decir que me dio esto, me dio esto y me dio esto. Profe, es que yo me lo sé de otra manera. Discúlpenme en ese momento, le voy a pedir que esa sea la forma. Por eso este video, como está así, yo te lo voy a subir. No solo aquí queda en el canal, sino lo voy a subir a YouTube y se lo voy a compartir para que usted grabe cómo obtuvimos los valores trigonométricos. Netamente así lo voy a llamar, valores trigonométricos, ¿sí? De ángulos especiales, valores trigonométricos de ángulos especiales. Lo primero que vamos a hacer el día martes es un quiz sobre eso. Tenga en cuenta, voy a dejar la grabación hasta acá para que usted no le quede video tan largo, sí. Dejar de grabar, sí. Pa, 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 pa. Dejo de grabar.